Las nieblas de Avalon, libro 3, El rey siervo, de Marion Zimmer Bradley, capítulo 3. Cuando Morgana despertó, el castillo entero estaba invadido por el ruido y la confusión de la fiesta. Había banderas ondeando en el patio. La gente entraba y salía por los portones. Los sirvientes colocaban las listas de los juegos. Había tiendas de campaña por doquier que en las laderas de las colinas parecían extrañas y hermosas flores. No había tiempo para sueños y visiones. Ginebra mandó a buscarla para que le peinase el cabello. Ninguna mujer en todo Camelot era tan diestra con las manos como Morgana, y le había prometido que aquella mañana le recogería el pelo en trenzas especiales de 4 mechas como las que ella llevaba en los festivales. Mientras peinaba y distribuía el bello y sedoso pelo de Ginebra para trenzarlo, Morgana miró de soslayo al lecho del cual su cuñada se había levantado. Arturo ya había sido vestido por sus sirvientes y habíase marchado. Los pajes y los chambelanes estaban extendiendo los cubrecamas, llevándose la ropa sucia para limpiarla y lavarla, extendiendo las vestiduras para la aprobación de Ginebra. Morgana pensó: compartieron ese lecho, los tres, Lancelot, Ginebra y Arturo. No, algo así no le era enteramente desconocido. Recordaba algo sucedido en el país de las hadas que no cobraba claridad en su mente. Lancelot estaba atormentado y no tenía idea de cómo consideraba Arturo todo aquello. Según sus pequeñas y rápidas manos se afanaban en el cabello de Ginebra, se preguntó qué sentía su cuñada. Súbitamente la mente se le inundó de imágenes eróticas, recuerdos de la jornada en la isla del dragón, cuando Arturo, al despertar, la tomó en brazos, de la noche en la cual yació en brazos de Lancelot en el campo. Bajó la mirada y siguió entrelazando el hermoso cabello. «Lo estás dejando demasiado tirante», se quejó Ginebra. «Lo siento», respondió Morgana, tensa, obligándose a relajar las manos. Arturo era solo un muchacho por aquel entonces y ella una doncella. ¿Le había dado Lancelot a Ginebra lo que le negara a ella, o se contentaba la reina con aquellas infantiles caricias? Aunque lo intentó, Morgana no pudo apartar de su mente de las aborrecibles imágenes que le asediaban. Mas siguió trenzando calmosamente. Su rostro era una máscara. «Así se sostendrá. Alárgame el prendedor de plata», le indicó, fijando las trenzas. Ginebra se miró en el espejo de cobre que era uno de sus tesoros. «Ha quedado muy bien, querida hermana. Te estoy muy agradecida», dijo, volviéndose y abrazando a Morgana impulsivamente, quien se quedó rígida en sus brazos. «No las merece. Es más fácil hacerlas en la cabeza de otra que en la de una misma», repuso Morgana. «Espera, ese prendedor se está soltando», y volvió a fijarlo. Ginebra estaba radiante, bella, y Morgana la rodeó con los brazos, posando por un instante su mejilla en la de Ginebra. Parecía suficiente el momentáneo contacto con aquella hermosura para que algo de ésta pudiese penetrar en ella, confiriéndole algo de su esplendor y belleza. Después volvió a recordar lo que Lancelot le había dicho y pensó: «No soy mejor que él. También yo abrigo toda clase de extraños y perversos deseos. ¿Quién soy yo para sentirme superior a alguien?» Envidio a la reina, que reía feliz mientras enviaba a Elaine que se dirigiese a sus cofres en busca de copas para los trofeos de los ganadores de los juegos. Ginebra era sencilla y abierta. Nunca se torturaba con aquellos oscuros pensamientos.
Sus pensares eran llanos, las congojas y los problemas de cualquier mujer, temor por la seguridad de su marido, quebranto por su infecundidad. A pesar del uso del encanto, no había tenido ningún signo de embarazo. Si un hombre no pudo dejarla encinta, es probable que dos tampoco puedan, pensó Morgana taimadamente. Ginebra estaba sonriendo. Vamos a bajar. No he recibido a los invitados. Está aquí el rey Uriens, procedente del norte de Gales, con su hijo mayor. ¿No te gustaría ser reina de Gales, Morgana? He oído decir que Uriens le pedirá al rey una esposa de entre sus pupiladas. Morgana se echó a reír. ¿Crees que sería una buena esposa para él porque no es probable que le dé un hijo? ¿Que sería un problema para las pretensiones de Avallac'h al trono? Es cierto que eres vieja para tener el primer hijo, dijo Ginebra, mas yo todavía tengo esperanzas de darle a mi rey y señor un heredero. Ginebra no sabía que Morgana ya tenía un hijo y nunca lo sabría. Esto incluso la molestaba. Arturo debería saber que tiene un hijo. Se culpa de no poder dejar embarazada a Ginebra. Debería saberlo por la paz de su espíritu. Y si llegara a ocurrir que Ginebra no tuviese ningún vástago, entonces al menos el rey contaría con un descendiente. Nadie tiene por qué saber que es de su propia hermana. Y Gwydion pertenece al linaje real de Avalon. Ya es lo bastante mayor para ser enviado a Avalon y hacerse druida. En verdad, debería haber ido a verlo mucho antes del día de hoy. «Escuchad», dijo Elaine, «están tocando las trompas en el patio. Ha llegado alguien importante y debemos darnos prisa. Esta mañana oficiarán una misa en la iglesia y Gareth va a ser armado caballero», añadió Ginebra. «Es una lástima que Lot no esté para ver a su hijo menor en ese trance». Morgana se encogió de hombros. No disfrutaba mucho de la compañía de Arturo ni éste de la suya. Así pues, meditó, el protegido de Lancelot va a ser uno de los caballeros. Y luego recordó cuando Lancelot le había contado sobre el ritual de velar y la vigilia. Un escarnio de los misterios. ¿Es asunto mío el hablar con Arturo respecto de su deber para con Avalon? Portó la imagen de la Virgen en la batalla de Monte Badón. Rechazó el estandarte del dragón y ahora ha entregado uno de los mayores misterios a los sacerdotes cristianos. Pediré consejo a Taliesin. «Hemos de bajar», dijo Ginebra, atándose la faltriquera a la cintura y prendiendo sus llaves del ceñidor. Estaba muy linda y majestuosa con el cabello trenzado, vestida con traje de color azafrán. Elaine llevaba un vestido teñido de verde y Morgana uno rojo. Bajaron la escalinata. Parándose delante de la iglesia, Owain saludó a Morgana. «Deuda», dijo, y se inclinó ante la reina. Más allá de él, vio una cara familiar y frunció el ceño ligeramente, tratando de recordar dónde había visto antes a aquel caballero. Era alto, fornido y barbudo, casi tan rubio como un sajón o un hombre del norte. Entonces se aclaró su memoria. Era Balin, el hermano adoptivo de Balan. Se inclinó con frialdad. Era un estúpido, un necio de mente estrecha, aunque estaba ligado por sagrados lazos a Vivian, quien era su deuda más allegada y querida. «Te saludo, Lord Balin». Él la miró con semblante ceñudo, pero de inmediato recobró sus buenas maneras. Vestía una saya raída y deshilachada. Veíase claramente que había estado viajando prolongadamente y todavía no había tenido tiempo de vestirse y asearse. «¿Vas a la iglesia, dama Morgana?»
¿Has renunciado a los demonios de Avalon y abandonado aquel maligno lugar? Morgana encontró ofensiva la pregunta, pero no lo dijo. Con cauta sonrisa manifestó: voy a la iglesia para ver a nuestro deudo Gareth que ser armado caballero. Como esperaba, hizo cambiar de tema a Balin, el hermano pequeño de Owain. Balán y yo le conocíamos menos que a los demás, dijo. Es difícil pensar en él como en un hombre. En mi mente siempre será el chiquillo que espantó a los caballos en las nupcias de Arturo y estuvo a punto de causar la muerte de Galahad. Morgana recordó que aquel era el verdadero nombre de Lancelot. Sin duda, Balin era demasiado arrogante para usar otro. Balin se inclinó ante ella y prosiguió hacia la iglesia. Morgana permaneció junto a Ginebra y le observó ceñuda. Había destellos de fanatismo en sus ojos y se alegró de que Vivian no estuviese ahí. Aunque se hallaban presentes los dos hijos de la señora, Lancelot y Balán, y ciertamente ellos pudieran prevenir cualquier auténtico problema. La iglesia había sido adornada con flores y asimismo la gente, con sus brillantes ropajes festivos, constituía un adorno. Gareth se había ataviado con blanco lino y Lancelot, de carmesí, estaba arrodillado junto al hermoso y grave. Morgana pensó: rubio y moreno, blanco y escarlata. Gareth feliz e inocente, dichoso en esta iniciación, y Lancelot pesaroso y atormentado, aunque, al arrodillarse, escuchando la lectura del clérigo del episodio de Pentecostés, parecía tranquilo y en modo alguno el hombre atormentado que le había abierto su corazón. Y cuando el día de Pentecostés llegó, todos hallábanse congregados en un mismo lugar, y de súbito provino del cielo el sonido de un impetuoso viento que llenó toda la casa en la cual se hallaban, y aparecieron allí lenguas como de fuego que se dividieron y posaron sobre ellos, una sobre cada uno, y todos quedaron colmados por el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas que el Espíritu les dio para expresarse. Moraban entonces en Jerusalén judíos de estricta observancia, de todas las naciones bajo el cielo, y cuando el estruendo se produjo, todos fueron hacia allí y se sintieron confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, y se decían unos a otros: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos cada uno en nuestra propia lengua? Partos, medas, elamitas y hombres de fuera de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, de Asia, en Frigia y Pánfilia, visitantes de Roma, judíos, cretenses y árabes les oían hablar en su lengua, y estaban todos atónitos, preguntándose unos a otros: ¿qué significa esto? Morgana, arrodillada calladamente en su sitio, pensó: fue la visión que descendió sobre ellos y no lo comprendieron, ni se han preguntado de entenderlo. Para ellos únicamente demostraba que su Dios es el más importante de los dioses. Ahora el sacerdote estaba hablando de los últimos días del mundo, de cómo Dios derramaría sus dones de visión y profecía, y se preguntó si alguno de aquellos cristianos sabía que esos dones eran algo cotidiano. Después de todo, cualquiera podía dominar tales poderes cuando había demostrado que los usaría de manera conveniente, pero eso no incluía tratar de asombrar al pueblo. Los druidas utilizaban sus poderes para hacer el bien privadamente. Cuando los fieles se aproximaron a la barandilla para compartir el pan y el vino en conmemoración, Morgana sacudió la cabeza retrocediendo,
a pesar de que Ginebra intentó hacerla avanzar. No era cristiana y no pretendería serlo. Más tarde, fuera de la iglesia, observó la ceremonia en la cual Lancelot desvainaba la espada y tocaba a Gareth con ella. Su fuerte y musical voz sonó clara y solemne. «Levántate ahora, Gareth, caballero de Arturo, hermano de todos nosotros y de todos los caballeros de esta orden. No olvides defender a tu rey, vivir en paz con todos los caballeros de Arturo y con las pacíficas gentes de todo lugar. Mas recuerda siempre que has de luchar contra el mal y proteger a quienes necesiten ayuda». Morgana recordó a Arturo recibiendo la Excalibur de manos de la señora. Le miró preguntándose si también él lo recordaba, y si era el motivo de que hubiese instituido esta solemne promesa y ceremonial, para que los jóvenes armados caballeros en su compañía pudiesen tener algún rito que recordar. Tal vez esto no era, después de todo, un escarnio de los sagrados misterios, sino un intento de preservarlos lo mejor que podía, aunque, ¿por qué debía tener lugar en la iglesia? ¿Llegaría un día en el cual se le negase a quien no hubiese jurado ser cristiano? Durante el oficio, Gareth y su primo y padrino, Lancelot, habían sido los primeros en recibir la Santa Comunión, incluso antes de que el rey. Se estaba introduciendo a la orden de la caballería en la iglesia como un rito cristiano, como si fuera uno de sus sacramentos. Lancelot no tenía derecho a hacer eso. No estaba cualificado para conferir los misterios a ningún otro. ¿Era una profanación o un honesto intento de llevar los misterios a los corazones y las almas de toda la corte? Morgana no lo sabía. Tras el servicio, hubo un intervalo previo a los juegos. Morgana saludó a Gareth y le entregó su presente, un fino cinturón de cuero teñido en el que podía llevar la espada y la daga. Se inclinó para besarla. «Has crecido, pequeño. Dudo que tu madre te reconociera». «Nos sucede a todos, querida prima», dijo Gareth, sonriendo. «Dudo que tú reconocieras a tu propio hijo». Entonces fue rodeado por los demás caballeros que se empujaban y agolpaban para darle la bienvenida y felicitarlo. Arturo estrechó sus manos y le habló de una forma que hizo que su rostro resplandeciera. Morgana notó que Ginebra la miraba fijamente. «Morgana, ¿Gareth ha dicho tu hijo?» «Si nunca te lo he dicho, cuñada, es porque respeto tu religión», repuso Morgana secamente. «Alumbré a un hijo para la diosa, en los ritos de Beltane. Se está educando en la corte de Lot. No lo he visto desde que fue destetado». «¿Estás satisfecha o vas a divulgar el secreto por todas partes?» «No», contestó Ginebra palideciendo. «Qué pesar para ti es estar separada de tu hijo. Lo lamento, Morgana. Ni siquiera se lo diré a Arturo. También él es cristiano y se escandalizaría. No puedes imaginarte hasta qué punto quedaría escandalizado», pensó Morgana lúgubremente. Le palpitaba el corazón. ¿Podía confiar en que Ginebra guardara su secreto? Ya eran demasiados quienes lo conocían. Tocaron las trompas para dar inicio a los torneos. Arturo había accedido a no entrar en las listas, pues nadie quería atacar al rey. Una parte de la disimulada batalla sería conducida por Lancelot como campeón del rey, y la otra le cayó en suerte a Uriens del norte de Gales, hombre cordial que ya había pasado la mediana edad, aunque todavía era fuerte y musculoso. Junto a él estaba su segundo hijo, Acolón. Morgana observó que, cuando se quitó los guantaletes,
y sus muñecas quedaron al descubierto. En torno a ellas se enroscaban azules serpientes tatuadas. Era un iniciado de la isla del dragón. Ginebra había estado bromeando, sin duda, al hablar de casarla con el viejo Uriens, mas Acolón era un hombre apropiado. Tal vez, a excepción de Lancelot, el joven más apuesto del campo. Morgana se descubrió admirando su habilidad con las armas. Ágil y de buena complexión, se movía con el garbo natural de un hombre para el cual tales ejercicios resultan fáciles y ha estado manejando las armas desde la infancia. Tarde o temprano, Arturo desearía darla en matrimonio. Si fuese ofrecida a Acolón, ¿podría ella negarse? Al cabo de un rato, su atención comenzó a vagar. La mayoría de las hacía tiempo que habían perdido interés para ella y estaban comentando hazañas y proezas que conocían por referencias. Algunas jugaban a los dados en sus resguardados asientos. Varias contemplaban entusiasmadas el torneo, habiendo apostado cintas, prendedores o pequeñas monedas por sus maridos, hermanos o amados. «Casi no vale la pena apostar», dijo una descontenta, «porque todas sabemos que Lancelot será el triunfador del día, como siempre». «¿Estás afirmando que lo consigue injustamente?», inquirió Elaine con un destello de resentimiento. «De ningún modo, mas debería permanecer apartado de estos juegos, pues ningún hombre puede resistírsele», dijo la mujer forastera. Morgana se echó a reír. «He visto al joven Gareth, el hermano de Uwaine, hacerle morder el polvo, y, en verdad, lo encajó bien. Mas, si queréis apostar, os propongo una cinta de seda carmesí a que Acolón gana el trofeo, aun estando Lancelot». «Hecho», contestó la mujer, y Morgana se levantó del asiento. «No es de mi agrado contemplar cómo los hombres se baten unos contra otros por deporte. Ha habido demasiadas luchas y me molesta incluso su ruido», dijo, e hizo un ademán a Ginebra con la cabeza. «Hermana, ¿puedo volver al salón para comprobar que todo esté en orden para el festín?». Ginebra le dio permiso, y Morgana se deslizó hasta la parte posterior de los asientos encaminándose hacia el patio principal. Los grandes portones estaban abiertos y custodiados únicamente por varios hombres que no habían deseado participar en las batallas simuladas. Morgana se dirigió al castillo y nunca supo qué intuición la devolvió a los portones, ni por qué se paró a observar a dos jinetes que se aproximaban, retrasados respecto al festival. Pero, según se acercaban, el escozor del presagio recorrió su piel y comenzó a correr cuando atravesaban los portones, llorando. «¡Vivian!», gritó, y luego se detuvo, temerosa de arrojarse en brazos de su deuda. En vez de ello, se arrodilló en el polvoriento suelo e inclinó la cabeza. La suave y familiar voz, inmutable, tal como lo había oído en sueños, dijo gentilmente: «Morgana, mi querida niña, eres tú. Cuánto he anhelado reunirme contigo durante todos estos años. Vamos, vamos, querida, no tienes que arrodillarte ante mí». Morgana levantó el rostro, pero temblaba con demasiada violencia para ponerse en pie. Vivian, con el rostro cubierto por grises velos, estaba inclinándose sobre ella. Alargó la mano y Morgana la besó, y entonces Vivian la abrazó fuertemente. «Querida, hace tanto tiempo», dijo, y Morgana pugnó desesperadamente para contener el llanto. «He estado tan preocupada por ti», manifestó Vivian, haciendo con fuerza a Morgana de la mano mientras caminaban hacia la entrada.
De vez en cuando te he visto, fugazmente, en el estanque, mas soy vieja y en pocas ocasiones puedo hacer uso de la visión. Pero sabía que estabas viva, que no habías muerto en el parto, que no estabas allende los mares. Ansiaba verte, pequeña. Su voz denotaba gran ternura, como si nunca hubiese habido diferencias entre ellas, y Morgana quedó inundada por el viejo afecto. Todas las gentes de la corte están en los juegos. El hijo menor de Morgause ha sido armado caballero esta mañana, informó. Creo que debería haber sabido que venías. Y entonces recordó el atisbo de la visión, la pasada noche. En verdad, lo había sabido. ¿Por qué has venido hasta aquí, madre? Estimaba que habías oído hablar de cómo Arturo traicionó a Avalon, contestó Vivian. Kevin ha hablado con él en mi nombre, sin un resultado positivo. Así pues, he venido para ponerme ante el trono y demandar justicia. En nombre de Arturo, los reyes menores están prohibiendo el viejo culto. Las sagradas arboledas han sido taladas, incluso en la tierra en la que la reina de Arturo gobierna por herencia, y él no ha hecho nada para evitarlo. Ginebra es en sobremanera piadosa, murmuró Morgana, y contuvo en sus labios palabras crueles y desdeñosas. Tan piedosa que se había llevado al lecho al primo y campeón de su marido, con el consentimiento del también piadoso rey. Pero una sacerdotisa de Avalon no divulga los secretos de alcoba que le han sido confiados. Fue como si Vivian le hubiese leído los pensamientos, pues dijo: No, Morgana, pero puede llegar un día en el que un secreto conocimiento me otorgue un arma para obligar a Arturo a cumplir con lo que juró, un ascendiente sobre él. Lo tengo ciertamente, aunque, por tu bien, no lo usaré ante la corte. Cuéntame. Miró a su alrededor. No, aquí no. Condúceme donde podamos hablar en privado, y permíteme que me refresque y adecente para presentarme ante Arturo en su gran fiesta. Morgana la llevó a la estancia que compartía con las damas de Ginebra, que estaban en los torneos. También se habían ido los sirvientes, y ella misma le llevó agua para que se asease, y vino para que bebiera, y la ayudó a cambiarse las polvorientas prendas ajadas por el viaje. Vi a tu hijo en Lothian, dijo Vivian. Kevin me lo ha contado. El viejo dolor le atenazó el corazón. Así pues, Vivian había obtenido de ella cuanto quería. Después de todo, un hijo de los dos linajes reales para Avalon. Lo educamos como druida para dedicarlo al servicio de Avalon. Es pronto para saber de qué madera está hecho, repuso Vivian. Me temo que ha estado demasiado tiempo custodiado por Morgause, pero, lo sea o no, debe educarse en Avalon, en la lealtad a los viejos dioses, para que si Arturo persiste en traicionar su juramento, podamos recordarle que hay un descendiente de la sangre del Pendragon para ocupar su puesto. No tendremos ningún rey que se torne traidor y tirano, imponiendo creencias, haciendo que nuestro pueblo hinque la rodilla. Nosotros lo pusimos en el trono de Uther y lo quitaremos de él si es preciso, con mayor facilidad si hay alguien de la vieja estirpe real de Avalon, vástago de la diosa, para ocupar su puesto. Arturo es un buen rey, y yo no me siento inclinada a llevar a cabo tales amenazas, pero si he de hacerlo, lo haré. La diosa dirige mis acciones. Morgana se estremeció.
¿Sería su hijo el instrumento de la muerte de su padre? Con resolución apartó de sí la visión. No creo que Arturo se vuelva de espaldas a Avalon. Quiera la diosa que no, dijo Vivian. Pero, aunque así fuera, los cristianos no aceptarían a un hijo concebido en aquel rito.